Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La cruz de Cristo y la nuestra, un llamado a la sumisión y obediencia por Juan Calvino. Comencemos. Aunque la ley de Dios contiene una regla perfecta de conducta admirablemente ordenada, a nuestro divino Maestro le ha parecido apropiado instruir a su pueblo por un método más preciso a la regla que se ordena en la ley. El principio rector del método es que es deber de los creyentes presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Romanos 12:1. De aquí se deriva la exhortación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. El punto importante, entonces, es que estamos consagrados y dedicados a Dios, y por lo tanto, no debemos pensar, hablar o actuar de ahora en adelante sin tener en cuenta su gloria. Lo que Él ha hecho sagrado no puede, sin un insulto señalado para Él, aplicarse a un uso profano. Pero si no somos nuestros, sino del Señor, Primera de Corintios 6:19, es claro qué error se debe evitar y hacia dónde se deben dirigir las acciones de nuestra vida. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Por tanto, ni nuestra razón ni nuestra voluntad deben regir nuestros actos y nuestros pensamientos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Por tanto, no nos propongamos buscar lo que pueda ser agradable a nuestra naturaleza carnal. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Por tanto, en la medida de lo posible, olvidémonos de nosotros mismos y de las cosas que son nuestras. Por otra parte, somos de Dios. Vivamos y muramos, pues para Él. Romanos 14:8. Somos de Dios. Por tanto, que su sabiduría y voluntad presidan todas nuestras acciones. Somos de Dios. A Él, pues, como único fin legítimo, se dirija toda nuestra vida. Oh, cuán grande la habilidad de aquel que, cuando se le enseñó que no se pertenecía a sí mismo, ha retirado el dominio y gobierno de sí mismo a su propia razón para dárselos a Dios. Pues así como la fuente más segura de destrucción para los hombres es obedecerse a sí mismos, así el único puerto seguro es no tener otra voluntad, ninguna otra sabiduría, que seguir al Señor a donde quiera que Él los lleve. Que este sea, pues, el primer paso. Abandonarnos y dedicar toda la energía de nuestra mente al servicio de Dios. Por servicio entiendo no solo aquel que consiste en la obediencia verbal, sino aquel por el cual la mente, despojada de sus propios sentimientos carnales, obedece implícitamente al llamado del Espíritu de Dios. Esta transformación, que Pablo llama renovación de la mente, aunque es la primera entrada a la vida, era desconocida para todos los filósofos. Entregan el gobierno del hombre solo a la razón, pensando que solo ella debe ser escuchada. En definitiva, le asignan a ella la dirección exclusiva de la conducta. Pero la filosofía cristiana le pide que dé lugar y se someta completamente al Espíritu Santo, de modo que ya no viva el hombre mismo, sino que Cristo viva y reine en él. Gálatas 2:20. Punto 2. De aquí se sigue el otro principio. No debemos buscar nuestra propia voluntad, sino la del Señor, y obrar con miras a promover su gloria. Grande es nuestra habilidad cuando, olvidándonos casi de nosotros mismos y ciertamente postergando nuestra propia razón, nos esforzamos fielmente por obedecer a Dios y sus mandamientos. Porque cuando la Escritura nos manda dejar de lado la consideración personal hacia nosotros mismos, no solo despoja nuestro espíritu de un deseo excesivo de riquezas, poder o favor humano, sino que también erradica toda ambición y sed de gloria mundana y otras plagas más secretas. En verdad, el cristiano debe estar educado y dispuesto de tal manera que considere que durante toda su vida tiene que ver con Dios. Por eso, así como pondrá todas las cosas a disposición y estimación de Dios, así también dirigirá fielmente todo su pensamiento hacia Él. Porque quien ha aprendido a mirar a Dios en todo lo que hace, al mismo tiempo se aparta de todos los pensamientos vanos.
Esta es la abnegación que Cristo impone con tanta vehemencia a sus discípulos desde el principio, Mateo 16:24, que, tan pronto como se apodera del alma, no deja lugar ni para la soberbia, la ostentación, ni para la avaricia, la lujuria, el lujo ostentoso, el afeminamiento, ni para otros vicios engendrados por el amor propio. Segunda de Timoteo 3:2 al 5. Al contrario, donde no reina la abnegación de la voluntad, se practican sin vergüenza los vicios más viles. O, si hay alguna apariencia de virtud, está viciada por un deseo depravado de aplausos. Muéstrame, si puedes, un individuo que, a menos que haya renunciado a sí mismo por obedecer el mandato del Señor, esté dispuesto a hacer el bien por sí mismo. Quienes no han renunciado a sí mismos han seguido la virtud al menos por causa de la alabanza. Los filósofos que más insistieron en que la virtud es deseable por sí misma, estaban tan inflados de arrogancia que hicieron evidente que buscaban la virtud solo como motivo de orgullo. Por lo tanto, Dios no se complace en estos buscadores de aplausos populares con sus pechos hinchados, que declara que han recibido su recompensa en este mundo, Mateo 6:16, y que las rameras y los publicanos están más cerca del reino de los cielos que ellos, Mateo 21:31. Aún no hemos explicado suficientemente cuán grandes y numerosos son los obstáculos que impiden al hombre seguir la rectitud, mientras no se haya renunciado a sí mismo. Es cierto el viejo dicho: hay un mundo de iniquidad atesorado en el alma humana, y no podéis encontrar otro remedio para esto que negaros a vosotros mismos, renunciar a vuestra propia razón y dirigir todo vuestro ánimo a la persecución de aquellas cosas que el Señor exige de vosotros y que debéis buscar solo porque le agradan. La mente piadosa debe ascender aún más alto, es decir, al lugar donde Cristo llama a sus discípulos cuando dice que cada uno de ellos debe tomar su cruz. Mateo 16:24. Aquellos a quienes el Señor ha escogido y honrado con su compañerismo deben prepararse para una vida dura, laboriosa y turbulenta, una vida llena de muchos y diversos males, siendo la voluntad de nuestro Padre Celestial ejercitar a su pueblo de esta manera. Mientras los pone a prueba. Habiendo comenzado este camino con Cristo primogénito, lo continúa hacia todos sus hijos. Porque aunque amaba a ese hijo más que a los demás, el hijo en quien tenía buena complacencia, Mateo 3:17, vemos que, lejos de ser tratados con dulzura e indulgencia, podemos decir que no solo estuvo sujeto a una cruz perpetua mientras habitó en la tierra, pero toda su vida no fue más que una especie de cruz perpetua. El apóstol da la razón. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. ¿Por qué entonces deberíamos eximirnos de esa condición a la que Cristo, nuestra cabeza, debía someterse, especialmente porque se sometió por nuestra cuenta para poder mostrar en su propia persona un modelo de paciencia? Por eso, el apóstol declara que todos los hijos de Dios están destinados a ser conformados a Él. Romanos 8:29. Por lo tanto, nos brinda gran consuelo en circunstancias duras y difíciles, que los hombres consideran malas y adversas, pensar que estamos teniendo comunión con los sufrimientos de Cristo. Así como Él pasó a la gloria celestial a través de un laberinto de muchos males, así también nosotros también somos conducidos allí a través de diversas tribulaciones. Porque en otro pasaje, el propio Pablo dice así: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Nuevamente, para conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos siendo hecho semejante a su muerte. Filipenses 3:10. Cuán poderosamente debería suavizar la amargura de la cruz el pensar que cuanto más nos aflige la adversidad, más seguros estamos de nuestra comunión con Cristo. Podemos añadir que lo único que hizo necesario que nuestro Señor se comprometiera a llevar la cruz fue dar testimonio y probar su obediencia al Padre.
Son muchas las razones que nos hacen necesario vivir constantemente bajo la cruz. Como somos débiles por naturaleza y propensos a atribuir toda la perfección a nuestra carne, a menos que recibamos una demostración, por así decirlo, ocular de nuestra debilidad, fácilmente estimamos nuestra virtud por encima de su valor propio y no dudamos de que, pase lo que pase, se mantendrá intacta e invencible ante todas las dificultades. Por eso nos dejamos llevar por una confianza estúpida y vacía en la carne, y luego, confiando en ella, nos enorgullecemos contra el Señor mismo, como si nuestras propias facultades fueran suficientes sin su gracia. No hay mejor manera de reprimir esta arrogancia que cuando Él nos demuestra por experiencia no solo cuán grande es nuestra debilidad, sino también nuestra fragilidad. Por eso nos visita con la desgracia, la pobreza, la pérdida, la enfermedad u otras aflicciones. Sintiéndonos totalmente incapaces de soportarlas inmediatamente en lo que se refiere a nosotros mismos, cedemos y así, humillados, aprendemos a invocar su fuerza, que es la única que puede permitirnos soportar el peso de la aflicción. Es más, incluso los hombres más santos, por muy conscientes que sean, no se sostienen por sus propias fuerzas, sino por la gracia de Dios. Se sentirían demasiado seguros de su propia fortaleza y constancia si no hubieran llegado a un conocimiento más profundo de sí mismos por la prueba de la cruz. Este sentimiento se apoderó incluso de David. En mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido. Señor, con tu favor hiciste que mi monte se mantuviera firme, escondiste tu rostro, y yo estaba turbado. Salmo 36:7. Confiesa que en la prosperidad sus sentimientos se embotaron, de modo que, descuidando la gracia de Dios, de la que sólo debía depender, se apoyó en sí mismo y se prometió la perpetuidad. Si así le sucedió a este gran profeta, ¿quién de nosotros no debería temer y estudiar la cautela? Los creyentes, digo, advertidos por tales pruebas de sus enfermedades, progresan en la humildad y, despojándose de una confianza depravada en la carne, se encaminan hacia la gracia de Dios. Cuando se han encaminado así, ellos experimentan la presencia del poder divino en el que hay amplia protección. Esto lo enseña Pablo cuando dice que la tribulación produce paciencia y experiencia de paciencia. Romanos 5, 3 y 4. Habiendo Dios prometido que estará con los creyentes en la tribulación, segunda de Corintios 1:4, ellos sienten la verdad de la promesa. Mientras son sostenidos por su mano, aguantan con paciencia. Esto nunca podrían lograrlo con sus propias fuerzas. La paciencia, por lo tanto, da a los santos una prueba experimental de que Dios en realidad proporciona la ayuda que ha prometido cuando es necesario. De aquí también se confirma su fe, porque sería muy ingrato no esperar que en el futuro la verdad de Dios será, como ya la han encontrado, firme y constante. Ahora vemos cuántas ventajas produce la cruz a la vez. Al anular la opinión arrogante que nos formamos de nuestra propia virtud y al detectar la hipocresía en la que nos deleitamos, elimina nuestra perniciosa confianza carnal, enseñándonos, así humillados, a apoyarnos solo en Dios, para que no estemos oprimidos ni desanimados. Entonces, a la victoria sigue la esperanza, en la medida en que el Señor, cumpliendo lo que ha prometido, establece su verdad sobre el futuro. Si estas fueran las únicas razones, seguramente queda claro cuán necesario es que llevemos la cruz. Es de no poca importancia deshacerse del amor propio y tomar plena conciencia de su debilidad, tan impresionado por el sentimiento de tu debilidad como para aprender a desconfiar de ti mismo. Desconfiar de uno mismo para trasladar su confianza a Dios, apoyándose en Él con tal confianza del corazón como para confiar en su ayuda y continuar invencible hasta el fin, permaneciendo firme en su gracia para percibir que Él es fiel a sus promesas y está tan seguro de la certeza de sus promesas como para ser fuertes en la esperanza. Otro fin que el Señor tiene al afligir a su pueblo es probar su paciencia y educarlo para la obediencia. Pero Él se complace en atestiguar y mostrar pruebas evidentes de las gracias que ha conferido a sus santos, para que no permanezcan en el interior, invisibles y sin uso.
En consecuencia, al mostrar abiertamente la fuerza y la constancia de la resistencia con que ha provisto a sus siervos, se dice que prueba su paciencia. De ahí las expresiones de que Dios probó a Abraham, Génesis 22, 1 al 12, y demostró su piedad al no negarse a sacrificar a su único hijo. Por eso, también Pedro nos dice que nuestra fe se prueba por la tribulación, así como se prueba el oro en un horno de fuego. Primera de Pedro 1:7. Pero ¿quién dirá que no es conveniente que el don excelso de la paciencia que el creyente ha recibido de su Dios se aplique a los usos que se le dan, haciéndolo seguro y manifiesto? De otro modo, los hombres nunca lo valorarían según su valor. Pero si Dios mismo, para evitar que las virtudes que ha conferido a los creyentes acechen en la oscuridad, es más, queden inútiles y perezcan, hace bien en proporcionar materiales para invocarlos, existe la mejor razón para las aflicciones de los santos, ya que sin ellas su paciencia no podría existir. Digo que por la cruz también ellos son entrenados a la obediencia, porque así se les enseña a vivir no según su propio deseo, sino a disposición de Dios. De hecho, si todo procediera como ellos desean, no sabrían lo que es seguir a Dios. Séneca menciona que había un viejo proverbio cuando se exhortaba a alguien a soportar la adversidad: sigue a Dios, dando a entender así que los hombres verdaderamente se sometían al yugo de Dios solo cuando daban la espalda y la mano a su vara. Pero si lo más correcto es que demostremos nuestra obediencia a nuestro Padre Celestial en todas las cosas, ciertamente no debemos rechazar ningún método mediante el cual Él nos entrene para la obediencia. Sin embargo, no vemos cuán necesaria es esa obediencia, a menos que al mismo tiempo consideremos cuán propensa es nuestra naturaleza carnal a sacudirse el yugo de Dios siempre que ha sido tratada con algún grado de gentileza e indulgencia. Le sucede simplemente como a los caballos refractarios, que, si se los mantiene inactivos durante algunos días en el pesebre, se vuelven ingobernables y ya no reconocen al jinete, cuyas órdenes antes obedecían implícitamente. E invariablemente nos convertimos en aquello de lo que Dios se queja en el pueblo de Israel. Engordando y engrosando, damos patadas contra aquel que nos crió. Deuteronomio 32:15. La bondad de Dios debería atraernos a reflexionar y amar su bondad. Pero como nuestra malignidad es tal que invariablemente somos corrompidos por su indulgencia, es más que necesario que la disciplina nos impida estallar en tal petulancia. Así, para que no nos envalentone una sobreabundancia de riqueza, no sea que, entusiasmados con el honor, nos enorgullezcamos. Para que no nos inflamemos con otras ventajas del cuerpo, la mente o la fortuna, nos volvamos insolentes. El Señor mismo interfiere cuando lo considera conveniente por medio de la cruz, sometiendo y frenando la arrogancia de nuestra carne, y eso de diversas maneras como cada uno requiere. Porque así como no todos padecemos la misma enfermedad por igual, tampoco todos necesitamos la misma cura difícil. Por tanto, vemos que no todos se ejercitan con la misma clase de cruz. Mientras que el médico celestial trata a algunos con más dulzura, en el caso de otros emplea remedios más severos, siendo su propósito proporcionar una cura para todos. Aún así, nadie queda libre e intacto porque él sabe que todos, sin una sola excepción, están enfermos. Podemos añadir que nuestro misericordiosísimo Padre no solo exige que nos prevenga de nuestra debilidad, sino que también nos corrija con frecuencia de nuestras faltas pasadas, para que nos conserve en la debida obediencia. Por eso, siempre que nos veamos afligidos, debemos recordar inmediatamente nuestra vida pasada, para que veamos que las faltas que hemos cometido son merecedoras de tal castigo. Sin embargo, la exhortación a la paciencia no debe basarse principalmente en el reconocimiento del pecado, pues la Escritura nos da una consideración mucho mejor cuando dice que en la adversidad somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Primera de Corintios 11:32. Por eso, en la misma amargura de la tribulación, debemos reconocer la bondad y misericordia de nuestro Padre, ya que incluso entonces no cesa de promover nuestra salvación,
pues no nos aflige para arruinarnos o destruirnos, sino más bien para librarnos de la condenación del mundo. Que este pensamiento nos lleve a lo que la Escritura enseña en otro lugar. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te canses de su corrección, porque el Señor al que ama corrige, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 3:11 al 12. Cuando percibimos la vara de nuestro Padre, no es nuestra parte comportarnos como hijos obedientes y dóciles, en lugar de imitar rebeldemente a hombres desesperados que se han endurecido en la maldad. Dios nos condena a la destrucción si no nos llama a volver a Él, mediante la corrección cuando nos hemos alejado de Él, de modo que está bien dicho: si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos, y no hijos. Hebreos 12:8. Somos, pues, muy perversos si no podemos soportarlo, mientras nos manifiesta su buena voluntad y el cuidado que tiene de nuestra salvación. Las Escrituras establecen que la diferencia entre creyentes e incrédulos es que estos últimos, como esclavos de una iniquidad inveterada y profundamente arraigada, solo empeoran y se vuelven más obstinados bajo el látigo. Los primeros, como hijos nacidos libres, se arrepienten. Ahora, por lo tanto, elige tu clase. Pero como ya he hablado de este tema, basta con haberlo mencionado aquí brevemente. Hay además un singular consuelo cuando somos perseguidos por causa de la justicia. En este caso, debemos pensar en cuánto honor nos concede Dios al distinguirnos con la insignia especial de sus soldados. Cuando digo sufrir persecución por causa de la justicia, no me refiero solo a luchar por la defensa del Evangelio, sino a la defensa de la justicia en cualquier forma. Por lo tanto, ya sea para defender la verdad de Dios contra las mentiras de Satanás, ya para defender a los buenos e inocentes contra las injurias de los malos, estamos obligados a incurrir en la ofensa y el odio del mundo, hasta el punto de poner en peligro la vida, la fortuna o el honor. No nos aflijamos ni nos nieguemos a gastarnos por Dios. No nos consideremos miserables en aquello en lo que Él con sus propios labios nos ha declarado bienaventurados. Mateo 5:10. En efecto, la pobreza considerada en sí misma es miseria. También lo son el destierro, el desprecio, la prisión, la ignominia. Finalmente, la muerte es la última de todas las calamidades. Pero cuando el favor de Dios sopla sobre nosotros, no hay nada de esto que no se traduzca en nuestra felicidad. Contentémonos, pues, con el testimonio de Cristo más bien que con la falsa estimación de la carne, y entonces, a ejemplo de los apóstoles, nos alegraremos de ser considerados dignos de padecer afrenta por su nombre. Hechos 5:41. ¿Por qué? Sí, conscientes de nuestra inocencia, somos privados de nuestros bienes por la maldad de los hombres. Sin duda somos reducidos a la pobreza, humanamente hablando, pero en verdad nuestras riquezas en el cielo aumentan. Si somos expulsados de nuestros hogares, somos recibidos con mayor agrado en la familia de Dios. Si somos vejados y despreciados, estamos más firmemente arraigados en Cristo. Si somos estigmatizados por la desgracia y la ignominia, tenemos un lugar más alto en el reino de Dios. Y si somos asesinados, se nos concede por ello la entrada a la vida eterna. Habiéndonos puesto el Señor tal precio, avergonzámonos de estimarnos menos que los atractivos vanos y fugaces de la vida presente. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.